algo muy importante, el ser justo. ¿Qué significa el ser justo? ¿Somos justos ante los ojos de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? La lección la hemos dividido en 4 partes. 1, ejemplo de personas que fueron justas. ¿Qué ganamos siendo justos nosotros? ¿Cuándo somos justos? Y las bendiciones del justo. Bien, empecemos diciendo que vivimos en un mundo lleno de injusticias. Por donde miremos, solamente hay problemas, injusticias. En el trabajo, el empleado, con las leyes injustas, los abogados, los jueces, hay personas que deberían estar en la cárcel y están libres. Hay personas que deberían estar libres, están presos, pero las injusticias de las leyes, injusticias en los hogares, los padres sobre los hijos sobre los padres, los esposos sobre las esposas, etcétera. Hermanos, en el mundo siempre va a haber esto y nosotros tenemos que hacer la diferencia. ¿Cuánta gente sale a gritar en las calles con castelones pidiendo justicia cuando les pasa algo? Miremos, por ejemplo, el caso de los hermanos Restrepo. 20 años el papá pidiendo justicia en las cortes, en el palacio presidencial, y nunca más supo y murió sin saber qué les pasó. Esa es la justicia del mundo. Estaba buscando en el lugar equivocados. Los 4 niños que murieron, las madres piden justicia, pero están hablando de justicia del mundo. Igual en los hogares puede pasar lo mismo. En las calles vemos muchas injusticias y nos preguntamos, ¿vale la pena ser justo? ¿Qué ganamos siendo justos en este mundo lleno de injusticias? ¿Qué puedo hacer en contra de la injusticia? ¿Estará Dios con los justos? Estas preguntas las vamos a ver esta noche. Veremos en este mensaje las bendiciones que se reciben al ser justos, al permanecer siempre justos, aunque todo el mundo sea injusto en esta vida. La palabra justo se usó al principio en personas que tenían por costumbre el cumplimiento de los deberes hacia los dioses y hombres y de cosas que se ajustaban al derecho, a la justicia. En el Nuevo Testamento denota rectitud, un estado recto, de conducta recta que se juzgue en base a normas divinas o humanas. ¿Se puede ser justo con tanta injusticia? Una pregunta. Muchas veces nos hacemos esta pregunta. Pues la respuesta es sí. No va a ser fácil, pero se puede. Vamos a mirar algunos ejemplos de hombres justos que nos dan ese camino. Primero veamos la definición del justo. Se denomina justo toda situación o circunstancia que se ajusta a una ley. Un hombre justo es aquel que actúa con justicia, mientras que una situación justa es la que las partes involucradas reciben un trato apropiado de acuerdo a su comportamiento. Hay una diferencia y vamos a ver algunos ejemplos, empezando
por el Señor Jesús, por Moisés, por Abraham, por Jacob y todos ellos. Vamos a ver. Lamentablemente muchos piensan que no se puede ser justo o que no hay personas justas. Leamos, por favor, en nuestras Biblias Romanos 3, del 10 al 12. Hermano, que... ¿Puedo leer yo? Romanos Sí, mi 3, hermanito. 10 al 12 dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una e hicieron inútiles, y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno. Con esto muchos justifican a veces su proceder diciendo que no hay justo ni aun uno. Pero hermanos, este texto es generalizado, está mal aplicado, porque Pablo está hablando desde el punto de vista de alguien que no es cristiano. Más arriba van a ver que habla a los judíos y a los gentiles. No está hablando a un cristiano. En el mundo inconverso no hay justo ni siquiera uno. Y eso es verdad. El propósito de Pablo al utilizar estas citas es el de comprobar que el pecado afecta al hombre en su totalidad, en toda nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra boca, nuestros labios. No podemos aplicar este texto para justificar cuando fallamos los cristianos. Ah, claro, como dice la palabra, no hay justo ni a uno, entonces yo tampoco voy a proceder como justo. No, hermanos, eso no está enseñando Pablo. Pablo no niega que el ser humano sea religioso. Lo que niega es que el hombre natural esté buscando al Dios verdadero y se preocupe por hacer su voluntad. Veremos que muchos personajes fueron justos, a pesar que vivieron en un mundo lleno de injusticia. Como Noé, por ejemplo. Leamos Génesis 6:5, por favor, o Génesis 6:9, que pues. Dice la palabra del Señor en Génesis 6:9. Doy lectura, hermanito. Gracias, hermano. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué dice? Noé, varón justo, era perfecto, dice, en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La maldad de los hombres en ese tiempo era mucha en la tierra. Pero Noé fue justo entre todos los injustos. ¿Cómo hizo Noé para ser justo en medio de tanta maldad? Bueno, caminó con Dios, andaba con Dios. Allí está el secreto. No hizo ni se guió como los otros. Él se apartó y caminó en otro sentido diferente. Caminó con Dios. Ahora leamos, por favor, Job 1:1. El libro de Job 1:1. Leo, hermano.
Gracias, hermano. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Así era Job. ¿Y qué dice de José? Leamos Mateo 1:19, por favor. Ya ha estado olvidando de usar la Biblia el hermano Rogelio. Así es. No, lo que pasa es que me había olvidado. Ahora sí. Eh, ahora tengo abierto el micrófono. Bueno, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1:19. Ese, Dice que era un varón perfecto, recto. José, el esposo de María, era justo y no quería difamar a María. 19:20. Era justo, dice. Y de eso estamos hablando. Ahora veamos Zacarías y Elizabeth, Lucas 1:6. Lucas. Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ven, ambos eran justos, dice. Delante de Dios vemos aquí un matrimonio de justos. Ahora leamos Lucas 23, 50 y 51. Lucas 23. Les estoy haciendo trabajar ahora, sí. 23, ¿cuánto? 50 y 51. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Amén. José de Arimatea, ¿se acuerdan? El que le dio el sepulcro al Señor. Era bueno y justo, dice. También esperaba el reino de Dios y no había él participado ni consentido en el acuerdo hecho por los demás. ¿Dónde estuvo su justicia? En que no consintió en el plan de los demás. No fue parte de todo el plan que hicieron para el Señor. Pablo vivía de una manera justa. Veamos el ejemplo de Pablo. Primera de Tesalonicenses 2:10. Ya, mi hermanito, léalo. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ajá. Cuán santa, justa e irreprensiblemente nos portamos, dice, entre vosotros. El apóstol Pablo tenía una vida justa delante de Dios y delante de los hombres. Lot, el ejemplo de Lot. Veamos, segunda de
Si le ven ahí, Segunda de Pedro. eco. No sé qué buscar. Ya, leamos desde el 8. Segunda de Pedro 2:8. Porque este justo que nunca morada entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hasta ahí nomás. Este justo, dice, de Lot, que moraba entre ellos. Miren, hermano, Lot vivió en una ciudad corrompida, que iba a ser destruida en toda su manera, en el hablar, en la conducta, todo era injusticia en esa ciudad. Pero él se mantuvo en su justicia. Siendo justo, él no se contaminó y no hizo lo que la mayoría hacía en ese tiempo. Él estuvo aparte, mantuvo su justicia. Cuán importante es ser justo, obedecer a Dios. Y nuestro ejemplo supremo es el de nuestro Señor Jesucristo. Leamos Hechos 3:14, por favor. Hechos 3:14. ¿Quién tiene? Mi hermanito Clever. Hechos 3:14. Sí. Bien. La palabra de Dios dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pidisteis que se os diese un homicida. Gracias, mi hermano. Más vosotros negasteis al santo y al justo. Él era el más santo, el más justo. ¿Y pedisteis a quién? A un homicida. No le cambiaron por un criminal. La mujer de Pilato lo confesó. Leamos, por favor, Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Miren, no tengas nada que ver con ese justo. La mujer de Pilato le identificó. Le dijo que él es un hombre justo. Y sin embargo, lo mataron, lo crucificaron, lo encadenaron, lo escupieron, lo pusieron corona de espinas. Lo hicieron cargar una cruz. Y Pilato también lo declaró. Leamos Mateo 27:24, por favor. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Recalquemos la palabra que dijo Pilato. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Lo que su esposa dijo también. El centurión, el soldado, que le clavó la lanza, también lo declaró. Leamos Lucas 23:47. Estoy abundando en ejemplos, después vamos a hacer más específicos.
Lucas Cuando 23, el 47. centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Miren el soldado que la latigueó, le hizo cargar la cruz, le clavó la lanza en el costado y reconoce cuando él muere. Verdaderamente este hombre era justo. Hermanos, hemos visto que muchos fueron justos, aunque vivieron en un mundo lleno de maldad, como como Noé. Entonces no hay excusas para no ser justos en este mundo. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, no tenemos excusas para ser injustos, porque tenemos ejemplos que hemos visto. Punto 2, ¿qué ganamos siendo justos? Vamos a ver esto. El deseo de Dios es que sus hijos sean justos, aunque el mundo esté perdido en la injusticia. Pero nos preguntamos, ¿qué gano yo siendo justo? ¿Qué ganaríamos? ¿Qué gano yo? Hay muchas bendiciones, hermanos, cuando somos justos. Aunque los demás no lo sean. Dios siempre nos recompensa cuando somos justos. Y vamos a ver unas promesas. Salmos 34:15, por favor. Los Mi ojos de hermanito. Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos. Y atentos oídos al clamor de ellos. Dios está atento a nuestras oraciones. Yo cuando estoy orando, siempre me acuerdo de este versículo. Digo, en realidad Dios está sobre los justos. Nos está viendo y sus oídos están escuchando lo que nosotros decimos. Y esa es una promesa del Señor. Salmos 34:17, ¿qué nos dice? Claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ajá, claman los justos, dice. O sea, Claman los justos y claman Jehová oye. los hijos de Dios. Jehová oye y los libra de cualquier angustia. Esas son promesas de Dios, hermanos. No tenemos que dudar de esas promesas. Dios siempre está pendiente de nosotros, los justos, y está atento de que lo clamemos a Él. Siempre estemos con el Señor. Leamos, por favor, Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le liberará Jehová. Ajá. El Señor dijo hay muchas injusticias en la vida, muchas aflicciones, pero de todas ellas nos librará Dios. Aunque pensemos que estamos solos, en las angustias, a veces cuando nos agobia un problema o tenemos cualquier injusticia en nuestra vida, nos ponemos mal, pero no nos acordamos que Dios está con nosotros si somos justos. Hay una condición también, ¿no? Proverbios 11:8, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El justo es librado, no otra persona. El justo es librado.
y el impío toma su lugar. Las cosas cambian cuando el impío trama algo contra el justo. Y las cosas. Y vamos a ver dos ejemplos muy puntuales. Como en el caso de Mardoqueo, leamos Esther 7, 9 y 10. A ver, otro hermanito, hermano Edwin, hermano Clever. A mí se me perdió, por eso no, no lo leo. O hermanito Rogelio, ya. Esther 7, 9 y 10. No, por eso decía que a mí se me perdió Esther. Se cayó. Claro, por eso no. Bueno, No, ya no. voy a leer yo. No hay ningún otro hermano que esté listo. Voy a leer yo. Dice, en el 9 Gracias. dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca. Ya estaba preparada la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por él. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Entonces, ¿qué pasó? La misma horca que había preparado Amán para Mardoqueo, al final fue para él. Dios lo cambió. Dios le dio la vuelta. Y veamos otro ejemplo, hermanos. También en el caso de Daniel. Daniel. Daniel 6, 15 al 24, pero vamos a leer solo el 23 y el 24, para no demorarnos mucho. Daniel 3:15, No, Daniel 6, 6:15. 23 al 23, 24 nomás. Ya. 6:23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. 24. Y dio orden el rey y Faraón fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ven, aquí vemos otro ejemplo de lo que estamos hablando, de cómo Dios cambia las situaciones. Nos libra del mal a los justos y son castigados los injustos. Aquí en el caso de Daniel no le pasó nada en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. ¿Y qué hizo el rey? Botó a los otros al foso de los leones y enseguida se dieron un buen almuerzo los leones. Leamos, por favor, Salmos 5:12. Yo les voy a leer. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Miren lo que dice, bendecirás al justo. Dios bendice al justo, hermanos, y lo protege. De eso debemos estar convencidos y ser justos. Y siempre va a estar con nosotros.
Leamos el Salmo 14:5, por favor. 14:5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Dios está con la generación de los justos. ¿Quiénes somos? Ya dije, somos los cristianos. Dios siempre está con la generación del justo. Hermanos, podemos sentir que estamos perdiendo la batalla a veces. No puede haber la menor duda de que nuestra victoria principal está con Dios. Como Noé caminó con Dios. Mientras todo el pueblo andaba en injusticia. Nosotros tenemos que saber que Dios es nuestra fortaleza, nuestra justicia. Leamos Proverbios 10:3, por favor. Proverbios 10:3. Sí, mi Doy hermano. lectura, Sí, gracias. hermanito. Gracias, Dice la palabra del Señor mi hermano. 10:3. 10:3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Miren esa preciosa promesa. Jehová no dejará padecer de hambre al justo. ¿Acaso algún día nos ha faltado nada a nosotros? Siempre tenemos alguna cosa, nos da de bendición todos los días nuestro Padre Celestial. Este versículo, hermanos, contrasta los justos con los injustos, los cristianos con los impíos. Estas frases no tienen el propósito de aplicarse en forma literal, sino a cada persona, a cada situación. Más bien su propósito es el de comunicar la verdad. Una verdad que da la vida de la persona que busca a Dios. Esa es la verdad. En las personas que buscamos a Dios. Nos da una vida larga. Es mejor que la del impío, que termina en la ruina. Proverbios 10:16 dice, por eso, la obra del justo es para vida. La obra del justo es para vida. Y leamos, por favor, Proverbios 11, 18 y 19. Proverbios 11, 18 y 19. 11. El impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Ajá, si persistimos en la justicia, aunque todo el mundo no lo haga, alcanzaremos la vida. Podemos estar viviendo entre injustos, pero nosotros tenemos que ser justos. Proverbios 13:21 dice, ¿por qué los justos serán premiados con el bien? Proverbios 14:32 dice, los justos aún en su muerte tienen esperanza. Nosotros sabemos, hermanos, que la muerte es natural. Vamos a morir un día, pero sabemos el camino, a dónde nos vamos. Por eso es importante la justicia. Por eso tenemos que ser justos, hermanos. Igual con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte no fue en vano.
Así la muerte de todo justo nunca va a ser en vano. Muchas veces pensamos que ganamos al ser justo. ¿Qué ganamos? Pero hay galardón para el justo. Es otra promesa de Dios. Salmos 58:11, leamos, por favor. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Salmos 58:11. 58:11 es el que leí. Pero el rey se alegrará de Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. 58:11. Y ahora 11:7. Sí. ¿Vieron? 11:7. 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Quería leerles el Salmo 58:11. Dice Bueno, en la Biblia, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. para el justo. Estoy viendo en la Biblia, Salmos 58:11. Entonces, esa es la promesa. Hay galardón, lo que estamos hablando, para el hombre justo. Es la promesa de Dios. Leamos Salmos 11:7, por favor. 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Jehová ama a los justos porque es justo y ama la justicia. Dios ama a los que son como Él. No hay a dónde dar las vueltas. Punto 3. Cuando todos somos justos. Leamos primera de Juan 3 del 7, el versículo 7 y el 10. Sí. Primera de Juan 3, el versículo 7 y el 10. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Qué más era? 7 al 10. El 10, no, el número 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que Amén. nos amemos unos a otros. Otros. Gracias, hermano. El que hace justicia es justo, como Él es justo. En esto se manifiestan los hijos de Dios, dice, y los hijos del diablo, todo aquel que hace justicia. Qué importante que seamos diferentes. El vocablo latino justus derivó en justo, un adjetivo que emplea para nombrar aquello que resulta conforme a la justicia. Lo justo, por lo tanto, es ecuánime, equitativo, imparcial, razonable. El calificativo de justo puede aplicarse a una persona cuando se
considera que actúa de una manera equilibrada, ¿verdad? Otorgando a otros lo que les corresponde. ¿Qué pasaría cuando tenemos que ser justos? Cuando hacemos lo que Dios desea, entonces somos justos. Tenemos que ser justos en todo. Siempre tenemos que hacerlo justo delante de Dios y de los hombres. Esa es la diferencia entre los cristianos y la gente del mundo. Somos justos cuando obedecemos a los padres. Los que tienen padre todavía, leamos Efesios 6:1. Hijos, obedeced al Señor y vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Cuando somos desobedientes a nuestros padres, estamos siendo injustos. Lo mismo pasa si somos desobedientes con nuestro Padre Dios. Dejamos de ser justos. Los amos deben tratar con justicia a sus empleados. En Colosenses dice, amos, obedeced, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Cuando tratamos mal a un empleado, cuando estamos en una empresa, no le pagamos lo que ha trabajado, cuando nos retrasamos en el pago, en el salario, ¿qué estamos haciendo? Somos injustos y no vamos a agradar a Dios. Cuando el empleado trabaja solo, cuando lo están viendo, eso es al contrario. Está siendo injusto porque va a recibir una paga completa por un trabajo incompleto. ¿Sí ven la diferencia? Dice la palabra, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Tenemos que obedecer a Dios, a sus mandamientos. Somos justos cuando tenemos balanzas justas. Esto está hablando contra los comerciantes. Pesas justas, medidas justas. Tendréis ni más ni menos, dice en Levíticos 19:36. ¿Cuántas personas no falsean las pesas hasta ahora? Y esto viene desde tiempos antiguos, miren. Falsean las pesas para decir que ya está 1 kilo, cuando no está 1 kilo. ¿Para qué? Para ganar más. Y eso es un robo. El cristiano no tiene que hacer eso. Si quiere agradar a Dios y quiere llegar a ser justo. Según un dicho muy popular, dice, la honestidad en cosas pequeñas no es algo tan pequeño. Y otro dicho dice, honestidad es tan preciso como un centavo. Un centavo no cambia, ¿verdad? Hay 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50, 100 centavos. El centavo sigue siendo centavos. Y así es la honestidad precisa. Son las cosas pequeñas y los centavos que muchas veces ignoramos en nuestra vida diaria. Pero no es así para con Dios. Leamos Lucas 16:10, por favor. Lucas 16:10. Lucas 16:10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Lucas 10, No, el que 16, es fiel 10. en lo poco, Ya. en lo muy poco,
también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es el 16. Sí, el que es fiel en lo poco, lo que estábamos hablando del centavo, también es fiel en lo demás. Y el que es injusto, también en lo demás va a ser injusto. El principio de honestidad, hermanos, es igual. No importa que tan pequeño o sea, o grande sea la acción que vamos a hacer o que nos están pidiendo. Eso es independiente. Muchos nos dicen que no se puede existir en un mundo donde el perro come perro, o sea, sin que haya un negociado por debajo de la mesa. Eso que es tan popular ahora, ¿verdad? En los gobiernos. Para hacer un contrato hay un obsequio por debajo de la mesa. Para cualquier cosa. Así es. Un diezmo, eso es injusto. Si esto fuera verdadero, entonces mejor evitar el éxito. ¿Para qué quiero dinero si voy a ser injusto? Leamos Proverbios 16:8. Dieciséis, 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derechos. Mire, la palabra de Dios dice, mejor es lo poco con Justicia. justicia. ¿De qué me sirve tener dinero mal habido? De nada, mejor es vivir con lo poco, pero en justicia, que la muchedumbre de frutos sin derecho, o sea, tener abundancia de lo que no hemos ganado, de lo que nos hemos aprovechado. Pero de todos modos, no es verdad lo que dice el mundo. El cristiano, si puede, es más, debe hacer los negocios con honestidad. Esa debe ser una característica del cristiano. La seriedad, la honradez, la honorabilidad, la honestidad. Debemos de juzgar con justo juicio. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias. Miren, ahí nos enseña Dios cómo debemos juzgar. El Señor Jesús nos enseña. Muchas veces somos injustos en juzgar a las personas por su apariencia. No debe ser así. Debemos de juzgar con justo juicio para ser justos delante de Dios. Les cuento un pequeñísimo anécdota. En el culto del domingo yo di una clase de la iglesia, de la membresía, y estaba un señor que entró, se sentó al último, y después ya todos le dieron la bienvenida, le saludaron todo, y empezó a hablar conmigo, y me dijo, pastor, me dice, bueno, ellos dicen así, ¿no? Nunca, nunca en las congregaciones en las que yo he entrado han hablado así de la palabra de Dios. Nunca. Ahora veo que esta congregación es diferente. No, no puedo, usted me ve que soy pobre, dice, porque estaba un poco despeinado, desaliñado y todo eso. Pero le digo, Dios, el Señor escogió al humilde del mundo. Dice, a mí me han votado de las iglesias. Al menos un pastor me dijo, ¿usted para qué viene? ¿Trae Biblia? No, dice, no tengo. Entonces, ¿para qué viene? Váyase de aquí. Así le han dicho.
Y después se puso a llorar y me conmovió a mí, porque realmente él vio la diferencia entre la iglesia de Cristo, los que hablamos la Biblia, los que predicamos la verdad, y los falsos maestros, los falsos discípulos. Esa justicia le llegó a él. Y estoy orando para que él pueda conocer más de Dios. Punto 4, las bendiciones del justo. El cristiano nunca debe perder la confianza en Dios y en sus bendiciones. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes. En el antiguo pacto conseguimos muchas promesas para con quienes anda Dios, pero hoy día siguen vigentes. Han sido ratificadas en el nuevo pacto. Salomón escribió que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Sabemos que es así. Vamos a ver solo algunas bendiciones. Proverbios 10:6. Hay bendición sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hermanos, tomemos esta palabra para nosotros hacer la diferencia. Dios no dejará que un justo pase hambre. Lo vimos en Proverbios 10:3. Jehová no dejará padecer de hambre al justo, dice, mas las iniquidades lanzará a los impíos. No dejará padecer de hambre al justo. Por eso dice Mateo 6:33, sigue primero el reino de Dios y su justicia, y el resto te será añadido. Esas son promesas que debemos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que Dios conoce nuestras necesidades de comer, de beber, de vestirnos, y nos manda que busquemos el reino de Dios de su justicia para añadirnos todas las cosas. Hermanos, nosotros vivimos tratando de agradar a Dios en toda nuestra manifestación de vivir, nuestra forma. Por lo tanto, debemos confiar en que Dios no nos dejará pasar hambre y nos permitirá saciar nuestra alma. Esa es una promesa de Dios. Proverbios 13:25. ¿Qué nos dice la palabra? El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. El justo come hasta saciar su alma. ¿Quién? El justo. El justo es librado de la tribulación también. Proverbios 11:8, ¿qué nos dice? El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El justo es librado de la tribulación. Esa es una promesa de Dios. Aunque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, como dijo Jesucristo, pero dice que no temamos, lo venceremos, porque Cristo lo venció, dice, aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Cristo lo venció, y a pesar de que estemos siendo atribulados en la vida, en estos momentos que vivimos, podemos confiar en que Dios está con nosotros y Él nos librará de toda tribulación, de toda angustia. El justo puede caer, pero se levanta para seguir adelante. Proverbios 24:16.
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Nosotros podemos caer, hermanos. Claro, podemos pecar, claro, pero tenemos que levantarnos. No tenemos que quedarnos caídos. Tenemos que pararnos y seguir adelante, pedir perdón y no volver a repetir el mismo error y seguir adelante. El justo puede caer muchas veces. Podemos fracasar, podemos caernos, pero volvemos a levantarnos, porque Dios está en nuestra parte. El fracaso nos hace más fuertes. Puede derribarnos por un poco tiempo, pero finalmente cederá y seguiremos avanzando hacia el éxito. Cuando tengamos algún problema, alguna tribulación, hemos fracasado en cualquier cosa, en alguna evangelización, hemos fracasado en dar la palabra, nos hemos equivocado, lo que sea. Pero finalmente tenemos que seguir avanzando hacia el éxito. El justo es especial tesoro para Dios y su nombre está en la mente de Dios. Acuérdense de esto, el justo es especial tesoro para Dios. Dios tiene memoria de nosotros en cada momento. Nos conoce como somos. Somos muy especiales para Él, porque le amamos, le buscamos, le obedecemos en todos sus mandamientos. La palabra tesoro implica algo o alguien de gran valor para otra persona. Y eso es lo que somos para Dios. Somos de gran valor. Algún día, hermanos, entenderemos completamente la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Leamos, por favor, Malaquías 3, 16 y 17. Hay ese examen para el hermano Rogelio. Mi hermanito Edwin. No, ¿sabes qué pasa? Yo me equivoqué porque busqué Mateo. Por eso se me perdió. Claro. Listo, hermano. Ya. Malaquías 3, 16 al 18. Ya. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová que escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Serán especial tesoro, dice Dios. Como el hombre que perdona a su hijo, así será Dios con nosotros. Entonces, discerniréis, dice la diferencia, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice la palabra de Dios. Aunque el mundo nos vea como insignificantes, hermanos, algún día los impíos reconocerán lo valioso que somos para Dios. Dios dice que para Él somos especial tesoro. Leamos Proverbios 14, 19. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo.
Amén. Los malos se inclinarán delante de los buenos. Ahí está la diferencia. Los impíos a las puertas del justo. En el día del juicio final está diciendo, cuando estemos parados junto al lado de Jesucristo, recibiendo las bendiciones espirituales y el reconocimiento de que hemos vencido lo que Jesús había vencido, o sea, al mundo, al diablo, al pecado. Todos nos verán y reconocerán cuando nos conocieron en el mundo y nos vieron como locos, como personas que no hacen lo correcto, como fanáticos, incluso como insignificantes. Pero llegará ese día. Dios le dará la vida eterna al justo. Qué maravilloso es Dios. Proverbios 10:25, leamos por favor. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. El justo permanece para siempre, para toda la eternidad, junto con el Señor. Los justos tienen esta hermosa promesa, permanecerán para siempre. Esta promesa ha sido revelada en el nuevo pacto como la vida eterna que Jesucristo nos dará. Una vida feliz en el cielo por toda la eternidad. Esa es la promesa para los justos. Vamos a hacer un pequeño resumen, hermanos. Vivimos en un mundo lleno de injusticia y maldad. Por donde usted salga hay crímenes, hay asaltos, hay peleas, hay frustraciones. Cada día vemos tanta injusticia y nos preguntamos, ¿valdrá la pena ser justo? Como lo hicimos en antes, la respuesta es sí, vale la pena ser justo. Ya vimos todas las bendiciones de Dios para los justos. Para muchos esto será una locura y pueden decir, lo mismo sucede al justo como al injusto, pueden decir, ¿no? Eclesiastés 8:14 dice, pero sí hay diferencia entre el justo y el injusto. Malaquías 3:18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay diferencias, hermanos. Aunque muchas veces aquí en la tierra no veamos la diferencia. Nos parecemos, ¿verdad? En aquel día final sí se verá la gran diferencia. Pero ya será demasiado tarde para muchos. Mateo 13:49 dice, así será. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Ajá, apartarán a los malos de entre los justos. Entonces hay bendiciones para los justos, hermanos. Mateo 8:12 dice, allá será el lloro y el crujir de dientes para los malos. Mateo, ya leímos, Mateo 13:43 dice, pero los justos resplandecerán como el sol. Como el sol. Allí la gran diferencia. ¿Sí pueden ver la diferencia? Los injustos serán en tinieblas, en lloro, en llanto, en crujir de dientes. Y los justos que van a estar resplandeciendo como el sol. Esa es la gran diferencia, hermanos. El justo tiene gran recompensa, no solo aquí en la tierra, que nunca nos va a faltar de comer, nunca nos va a faltar nada, sino también después de la muerte en toda la eternidad. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Entrego la plataforma al hermanito Jaime.